Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de este día, ya el último día de la primera semana del tiempo ordinario. Mañana estaremos meditando y celebrando el segundo domingo, segunda semana ya del tiempo ordinario. Por cierto, las bodas de Caná, ese evangelio tan especial, el primer milagro que hizo Jesús. Estaremos escuchándolo y meditándolo, alimentándonos con esa escena de nuestro Señor, que se compadece porque no tenían vino y le salva la situación a aquel matrimonio. Eso será mañana. Hoy tenemos el Evangelio donde Jesús llama a Mateo. Mateo era un hombre de Cafarnaúm, publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los que cobraban impuestos. Se contrataban con los romanos, que dominaban Palestina, y cobraban impuestos. Y generalmente eran deshonestos. Se enriquecían rápido. Hay profesiones que se prestan mucho para el robo. También ahora, narcotraficantes que se enriquecen muy pronto, encargados de aduanas, no sé cuántas cosas. Era un poco como un aduanero, Mateo, porque hay corrupción, cargos políticos donde extorsionan, cobran de más. Eran pecadores. La gente los despreciaba, publicanos, y generalmente no eran religiosos, no amaban a Dios, no seguían sus leyes, eran como ateos, paganos, ladrones, deshonestos. Llama la atención que nuestro Señor llama a uno de ellos, a un pecador público, un pecador declarado. Dice así San Marcos: al pasar vio a Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, en plena acción en su trabajo. Ahí en Cafarnaúm había el paso de mucha gente. Era una ciudad muy importante en Galilea, a orillas del lago. Por ahí tenían que pasar. Ahí era un centro donde había, por ejemplo, sabemos por otros datos del Evangelio, ejército. Nuestro Señor llegó a curar al sirviente de un oficial del ejército romano. Había soldados, había cobradores de impuestos. Era una ciudad importante. No iba a estar una garita en un lugar sin importancia. Bueno, estaba en plena acción y le dice: sígueme. Llama la atención. ¿Cómo? A un pecador, a uno que la ley de los judíos despreciaba, que la gente buena menospreciaba. Nuestro Señor quiere que todos se salven y llama a seguirlo también a los malos. Y dice con mucha sencillez el Evangelio: Él se levantó y lo siguió. Que también debió haber sido una decisión muy difícil, levantarse y seguir a un pobre. El que era rico, a un pobre. ¿Qué iba a comer? ¿Dónde iban a andar? ¿Cómo iba a sufrir? Renunciar, podemos decir, a un salario altísimo
por andar con un pobre, sin saber ni a dónde. Se levantó, que no significa solo el hecho de pararse para caminar tras Jesús, significa levantarse del apego a los bienes, levantarse del lujo, levantarse de un trabajo oneroso, levantarse de su actitud de lejanía de Dios para convertirse en un seguidor de Jesús, y lo siguió. Nuestro Señor nos llama a todos, también a mí que soy malo, y yo puedo levantarme y seguirle. A eso me llama, levantarme de mi pecado, de mis vicios, de mis defectos, de mi situación que no honra a Dios. El Señor me llama, no me desprecia, me ama a cada uno. Y luego continúa San Marcos diciendo que hicieron como una fiesta de despedida quizá para Mateo cuando se iba a ir con Jesús. ¿Y a quién invitó Mateo? Pues a los que eran como él. No tenía amigos santos y buenos, pues puros pecadores. Y nuestro Señor fue, no los desprecia. Y dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Nuestro Señor va, no desprecia a nadie, no es como a veces nosotros, con ese yo no me junto, porque ese es malo. Tenemos mucha discriminación, nos creemos distintos, menospreciamos a los pobres, a los ignorantes, a los pecadores. Jesús no, ama a todos, aquí se ve, va a comer con ellos, pura bola de pecadores. Tanto que unos escribas de la secta de los fariseos, viendo lo que estaba comiendo con pecadores, pues se escandalizan y les preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Se supone que un profeta, un hombre de Dios, no se mezcla con gente mala. ¿Cómo es que no se respeta su maestro? No se lo dicen a él, a los discípulos. Le tienen temor quizá de enfrentarlo. Pero Jesús oye, dice, habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Porque los fariseos creían que los enfermos, los pecadores, pues ya estaban condenados. No les hacían la lucha de volverlos a Dios, al reino de Dios. En cambio, Jesús quiere sanar a los enfermos. Dice, yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Nuestro Señor ama y busca especialmente a los pecadores. Es decir, a todos. Si somos sinceros, pues todos somos pecadores. Todos necesitamos de Jesús. Solo el que se sienta bueno, que no necesita de Él, pues no lo busca. Y hay mucha gente que vive sin Jesús, sin amarlo, sin escucharlo, sin servirlo. Ojalá que nosotros entendamos, lo necesitamos. No podemos vivir sin Él. Sin mí nada pueden hacer. Que podamos decir, como dijo San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Amarlo y servirlo, lo más importante, porque Él nos sana, Él nos alivia, Él nos da el gozo, la felicidad y nos dará la salvación eterna. Le pedimos a la Virgen en este sábado que interceda por nosotros. Nuestra Señora entendió esto y siguió a Jesús. Nuestra Señora no solo fue madre de Jesús, fue la discípula más perfecta del Señor. Siempre entendió esto. Seguir a su Hijo, amar a su Hijo. A veces sin comprenderlo, guardaba todas estas cosas en su corazón. Que también nosotros guardemos la palabra de Dios en el corazón y atendamos su mensaje, su palabra, vivamos con Él todos los días de nuestra vida. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo.
Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Sé